Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy con otro tutorial de nuestra área de comprensión y elaboración de textos. No olviden que nuestro curso lo podemos encontrar en la plataforma de la universidad, pero también lo podemos encontrar en Classroom. Esta semana deben hacer una entrega de la actividad de los párrafos. Aquí se encontraba el material y donde ustedes podían entregar dicha actividad. Para el día de hoy voy a hablarles sobre el resumen. Este consiste en recoger de forma abreviada y con el lenguaje propio las ideas principales de un texto. El resultado debe ser una redacción coherente que represente lo fundamental y esencial del contenido que se resume y eluda lo secundario. Para ello es necesario seleccionar las ideas más importantes, los ejemplos no se deben incluir y redactar un nuevo texto con nuestras palabras empleando siempre un registro formal. El resumen tiene como características la brevedad, es decir, la extensión debe estar entre un 10% y un 20% del texto original, inclusive menos. La autonomía, es decir, el resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo de forma independiente del texto base. Debe tener además precisión, es decir, debe recoger los conceptos más importantes del documento. Debe tener claridad. El resumen debe ser comprensible, sencillo e informativo. Finalmente, no olviden la fidelidad. Esta fidelidad debe ser al autor, al texto original, es decir, el resumen ha de reflejar el contenido del original sin introducir variaciones ni interpretaciones. Ahora bien, ¿cómo hacer un resumen? Primero deben leer todo el texto, debe quedarles muy claro y luego discernir de qué se trata. Luego deben determinar lo más relevante de cada párrafo. Pueden utilizar el subrayado, el sumillado y luego desarrollar las frases claves de modo que de cada una surja un párrafo. No olviden lo visto sobre las macro reglas. También deben enlazar los párrafos mediante expresiones de enlace, releer su resumen y corregirlo. Miren que haya quedado estilísticamente y lingüísticamente bien con las normas según la Academia de la Lengua. No olviden formular lo más esencial en forma de palabras clave. También recuerden que el tema que nos acoge hoy es la reseña. La reseña es un texto breve, expositivo y argumentativo. Es un escrito que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre un texto o cualquier tipo de obra. Nos permite dar cuenta de esa obra independientemente del carácter que ésta sea. Les recuerdo que las reseñas se pueden hacer no solo de libros y de textos, sino también de películas, también de algunos eventos o en definitiva de cualquier informe, cualquier texto, cualquier evento académico. En el caso de ser un texto, debe incluir los datos bibliográficos del texto como el título, el autor, las páginas, la editorial, el año, la publicación. Y en el caso de ser un film, debe incluir el título, el director, los protagonistas y el año de duración. Sin embargo, dependiendo lo que nosotros estemos reseñando, estos datos van a cambiar. Recordemos que hay varios tipos de reseña, nosotros vamos a manejar dos, específicamente la reseña descriptiva o informativa y la reseña crítica. Recordemos que la reseña descriptiva o informativa pretende
con objetividad, mostrar ese resumen y dar cuenta solo de los núcleos más importantes de la obra. La vamos a referenciar, vamos a informar, a describir de qué se trata. Mientras que la reseña crítica, el reseñador, además de describir y evaluar el producto primario, incluye su punto de vista. La reseña crítica incluye un lenguaje subjetivo. Miremos, esta sería la estructura de una reseña descriptiva, donde se encuentra solo el título de la reseña, la ficha bibliográfica, la presentación del autor y la obra, y obviamente una breve descripción del contenido de esta. Mientras que la estructura de la reseña crítica es un poco más compleja. Tenemos el título, que debe ser diferente al de la obra reseñada. El autor, en este caso son ustedes que escriben la reseña, la ficha bibliográfica donde se registra la bibliografía de lo que estamos reseñando, los datos de la obra que se reseñan como tal. Debe tener una introducción donde se presenta la temática, se contextualiza la obra, se organiza el texto y los aspectos más relevantes, o sea, es una síntesis esa introducción. En el cuerpo o desarrollo vamos a describir el contenido y la estructura de la obra. Ojo con las citas textuales, son mínimas. El ideal siempre es escribir con sus propias palabras, pero si se necesitan, se referencian y se hace un comentario y una valoración del reseñador. Aquí es muy importante esta parte del cuerpo o de esta estructura de la reseña crítica. Aquí el comentario, que puede ser positivo, negativo, simplemente un comentario, es importante en este tipo de reseña. Para terminar con una conclusión donde se hace un comentario final del reseñador en el que se hacen las recomendaciones positivas o negativas de la obra y un cierre de esta reseña. No olviden que la diferencia entre una reseña descriptiva y una reseña crítica es la cantidad de datos que se presentan. La reseña crítica incluye opiniones. La reseña descriptiva solo incluye una descripción de esos elementos de su estructura. Y la reseña crítica incluye la descripción del contenido y una evaluación del reseñador, mientras que la reseña descriptiva incluye solo la descripción de los elementos de estructura y del contenido. Finalmente, no olviden, muchachos, que hay un taller en grupo de 4 estudiantes, mínimo 3, lo vamos a hacer de forma cooperativa. No olviden utilizar nuestros canales de comunicación para poder nosotros comunicarnos sin salir de nuestras casas. Primero escojan uno de los cortometrajes que están propuestos y realice un resumen. Luego coméntenlo creando así una reseña. No olviden la estructura que deben tener esta reseña, ya se las acabé de decir. Igual hay material en la plataforma y en el curso en Classroom. Para realizar el trabajo no olviden hacerlo virtualmente por medio del WhatsApp o chat. Deleguen sus tareas. Discutan tanto el resumen como el comentario antes de copiarlo con los integrantes del grupo y consoliden sus ideas para entregarlo como reseña. Tengan mucho cuidado con la redacción y la ortografía. No olviden que el texto debe tener un párrafo de introducción con los datos del cortometraje. No olviden que debe tener esos párrafos de descripción, de resumen y 2 de comentario o valoración. Cada párrafo tendrá máximo 7 renglones, mínimo 5, y no se pueden extender más y deben cumplir pues con todos los requisitos. Finalmente, entréguenlo en que uno por grupo debe escribir los nombres de sus compañeros y entregarlo, sea en la plataforma o sea en el curso de Classroom, que ahí encuentran una rúbrica.
Muchachos, no olviden los cuidados que deben tener en esta época del COVID-19. Tampoco olviden que la universidad siempre los está acompañando y en este caso yo como docente espero contar con ustedes, con su dinamismo. Si tienen alguna duda no olviden en mandarla a través de los medios que les he dicho con anticipación. Dios los bendiga, un abrazo.